Únicamente recordar a los compañeros, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados en el transcurso de la cátedra. Fue un punto que indicamos desde el día de ayer. La compañera Yolanda Sicán, si nos puede hacer favor de apagar su micrófono. Gracias. No tenemos audio, compañeros. Gracias ahí por la observación. Ahorita en un momento vamos a iniciar ahí ya con la clase. Compañeros, disculpen, al parecer el doctor Sergio tiene un inconveniente con el audio, por eso únicamente estamos viendo la presentación, pero si nos dan unos minutos estamos aquí resolviendo este asunto y vamos a dar inicio en unos minutos, por favor. Así que no tengan pena ahí. Doctor, Buenas hoy tardes. sí ya se le Buenas escucha. tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, doctor. Hice un pequeño arreglo aquí, estoy transmitiendo desde la computadora y con el teléfono, tratando de llegar a la clase de ustedes.
Me dan un momento que estoy cancelando los dispositivos que están abiertos. Correcto, doctor. Bueno, aquí estamos. Daniel, Carla, nuevamente. Bueno, iniciamos, compañeros. Si tienen alguna duda, por favor, me levantan la mano y vamos a ver de qué forma la pregunta. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Bueno, compañeros. Les comentaba anteriormente que la medicina legal es una especialidad enciclopédica y compleja. Esta nos va a incluir el conocimiento para resolver cuestiones jurídicas, situaciones que nos va a llevar a la medicina forense. En esta vamos a decir nosotros que es la rama de la medicina que utiliza todos los conocimientos médicos para la resolución de los problemas tanto administrativos de justicia como sirviendo de unión entre las ciencias médicas y el derecho, colaborando con una resolución en casos concretos. ¿Qué nos va a llevar a esto? Vamos a decir entonces que la palabra forense proviene del vocablo latino forense, que esto nos va a indicar lo perteneciente o lo relativo a un foro. Si nos damos cuenta, ya desde ahí nos viene dando a nosotros diferentes situaciones en relación a del porqué de la palabra forense. Se ha compuesto en múltiples definiciones la medicina forense. Entre ellas vamos a tener que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de ciencias de la justicia, según lo dice el doctor Eduardo Vargas Alvarado. También José Delfín nos va a decir que es la especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña a sistematizar los problemas biológicos que plantea el derecho, los problemas jurídicos y el tratamiento de las intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales y que colabora con el derecho para la resolución de los problemas en leyes. ¿Qué sinónimos vamos a encontrar nosotros aquí? Medicina forense, sus sinónimos, medicina legal, medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. El juzgador se basa en la medicina legal, óigalo bien, no medicina forense, sino medicina legal, para la valoración de los indicios que posteriormente va a valorar y así considerar oportuno en la prueba del debate oral. Esta las va a aceptar o las va a rechazar, dependiendo de cómo él las pueda interpretar. ¿Cómo va a servir la medicina legal para un fiscal? El fiscal le va a servir para aportar elementos científicos de una prueba que colocan una persona en la escena del crimen o en relación directamente con el sospechoso o víctima o victimario. El abogado, ¿cómo va a formar parte de esta área? Vamos a decir que el abogado como litigante o defensor para ofrecer un amplio repertorio de prueba médica para afirmarlas o rebatirlas dentro del proceso judicial. El médico tratante en el ejercicio de su profesión para conocer los aspectos judiciales, por ejemplo, el legislador para aprobar normas congruentes en las doctrinas médico-legal y la sociedad porque la medicina legal le va a ayudar a analizar la enfermedad que todos los seres humanos sufren en sociedad al delito. Es así como va a colaborar y va a apoyar en diferentes ámbitos de la carrera de Derecho. Pero ahí no se queda. Las ramas de la medicina forense vamos a tener diferentes áreas que van a colaborar a la medicina forense para poder desarrollarse y poder tener elementos fundamentales para que ustedes como futuros abogados o el juez
que también algunos de ustedes van a lograr llegar a ser jueces o fiscales, tengan elementos suficientes de científicos a la hora que ustedes presenten un caso. Estas ramas es la medicina legal clínica, que es el análisis de las víctimas sobrevivientes de una violencia física y sexual. Patología forense, que es el análisis de las víctimas que falleció a causa de la violencia física y sexual, y la psiquiatría y psicología forense, como también la odontología forense. La clasificación de la medicina forense, vamos a tener medicina forense, medicina clínica forense, que se va a dividir, como ya lo habíamos visto, patología forense, psicología y psiquiatría forense y odontología forense. Dentro de la clínica médico forense, el área de la medicina forense que se encarga de la evaluación de la persona víctima de hechos violentos, aportándole elementos científicos en la investigación del maltrato físico sexual de personas adultas como también menores de edad. Hechos de tránsito, lesiones de personas y evaluación de estados de salud de las mismas personas. Esta actividad pericial, la clínica se apoya de estudios de laboratorio de gabinete, como lo van a hacer interconsultas, como lo pueden ser también con otros especialistas de la medicina, con el propósito de lograr una evaluación íntegra de los casos investigados. La patología forense, o en este caso, anatomía patológica de las muertes súbitas, insospechadas, de aquellas sospechadas de las muertes violentas. Entonces, ustedes van a encontrar pacientes o personas que fallecieron en una forma y que no es sospechosa de tener violencia, como también de aquellas personas que fueron problemas a causa de violencia. Esto lo dijo el procurador de Derecho, Lester Adelson. En las morgues de la medicina legal se examinan los cadáveres, se analizan las circunstancias del fallecimiento, se practican las necropsias, que conste no son autopsias, sino son necropsias, y se realizan todas aquellas investigaciones complementarias para determinar la causa de muerte. En la mayoría de casos, de actividades que se realizan en las morgues, pero no se limitan a exámenes de cadáveres e interpretación de los resultados y análisis complementarios. También vamos a decir que participa en los procesos de exhumación para realizar necropsias médico-legales de cadáveres que ya ellos anteriormente tenían algún complejo o algún problema de relación a su causa de muerte. Entonces, el juez es el único que puede dar orden de exhumación acompañados del cuerpo profesional que él decida o que dé la orden para que puedan desarrollar dichas actividades. La psicología psiquiátrica forense es la ampliación que nos va a dar en la psicología psiquiátrica en investigación administrativa o de administración de justicia. ¿De qué forma? Con objetivos fundamentales que van a determinar la responsabilidad de un individuo, las secuelas atribuibles a la comisión de hechos punibles de una víctima. En casos de psicología forense se determina a través de alguna pericia, veracidad de algún relato, si existe algún daño psicológico y si eventualmente puede producir secuelas a futuro, si existe daño a la protección de la vida, especialmente en los casos de menores y si han sido víctimas de abuso sexual. En este caso, muchas veces en una habitación cerrada, el mismo psicólogo hace evaluación de un niño que fue abusado a través de dibujos y expresiones gráficas, y el niño puede demostrar la relación de violencia o acoso sexual o abuso sexual.
la medicina y las ciencias forenses criminalísticas, vamos a decir que la medicina forense está relacionada directa o indirectamente con la criminalística de las ciencias forenses. Estas son un conjunto de disciplinas cuyo objeto común es la de materializar la prueba de efecto de investigación mediante metodología científica. Cualquier ciencia se convierte en forense al momento que sirva a la investigación de un hecho criminal. La odontología forense es importante en las técnicas de investigación judicial porque va a valorar la edad, por ejemplo, cronológica, pruebas de científica de identificación de personas a través de cartillas odontológicas y análisis de mordedura. En estos casos, por ejemplo, una persona que falleció a través de una cartilla odontológica que la lleva el mismo odontólogo, nos puede dar a conocer que esta persona está afecto a que él es, de acuerdo al análisis clínico odontológico que se le hace al cadáver, por anodoxias, o sea que son pérdidas dentales, a trabajos de implantes, a prótesis, o en aquellos casos las mordeduras, como vamos a ver más adelante, en el momento de que el paciente es mordido y él pone una denuncia, acusa a alguien, entonces van a ver la mordedura y compararla con la del paciente. Antropología forense es entonces una especialidad de la antropología que apoya el proceso de investigación judicial de las muertes en sus diferentes etapas. Investigación previa, instrucción y juicios. En estos casos, por ejemplo, Guatemala estuvo 36 años de guerra interna y ahorita se están realizando exhumaciones para ver Doctor, se le fue el sonido. ¿Ingeniero soy yo o el licenciado no se escucha? No se escucha. Compañero, Sí, se quedó sin audio. Ok. En un momento vamos a solucionar nuevamente el tema del audio. Compañeros, el doctor está teniendo inconveniente ahí con el audio, por eso se conectó desde otro dispositivo y creo que le afectó ese tema incluso el internet ahorita, pero salió y nuevamente se va a conectar ahí. Esperemos unos momentos. Entonces les comentaba, antes de que se fuera la voz, de que la entomología forense es el estudio de la fauna de cadáveres, que incluye los artrópodos, y que cuando estos cadáveres son abandonados a la intemperie, ellos van a tener ciertas partes de la fauna y de la flora que van a llegar a remover todas las partículas del cadáver. Por ejemplo, primero van a llegar las moscas, posteriormente llegan gusanos y posteriormente van a llegar las aves de rapiña, y cada uno llega a cumplir su función en cada etapa que corresponde a la parte del cadáver. La criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal, civil, laboral y administrativo, que va a utilizar recursos técnicos científicos en la búsqueda de análisis y de elementos materiales de prueba para establecer que hubo un delito. Esto nos va a otorgar a los investigadores de criminalística bases científicas sobre el análisis del lugar de hechos para determinar posibles causas y móviles
de lo sucedido. Por ejemplo, algunas veces se encuentran cadáveres con el tiro de gracia, otras veces vamos a encontrar cadáveres con múltiples heridas en el tórax, pero a su alrededor no encuentran los cascabillos y no se encuentran otros indicios de que el cadáver fue asesinado en este lugar, sino que fue llegado y dejado en el lugar. Esto va a abarcar múltiples disciplinas en la parte científica, de lo que es la criminalística. Criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos e incendios, fotografías forenses, informática forense, expertaje de vehículos y hechos de tránsito. El sistema de identificación de personas AFIS, las técnicas forenses de laboratorio como química, física y biológica y la genética forense. A la hora de levantar un cadáver herido por arma de fuego o cadáver que ha sido abandonado, entran todas estas ramas a funcionar en el territorio nacional. Para entrar un poco a la medicina forense y su historia, vamos a hablar que en el siglo XIX, en la Escuela de Francia, se inició los estudios de casos médico-legales. Sin embargo, en el siglo XX, fue la escuela anglosajona la que marcó el avance científico, especialmente en Estados Unidos, para que fuera en 1992 cuando la primera vez se inició el posgrado de la universidad en Kentucky, a través de conocimientos de cirugía y traumatología en lo que le llamó él policía forense. En América Latina siempre ha tenido los aspectos divididos en 4 aspectos que son clínicos y tanatológicos, especialmente en las morgues judiciales, siendo el desarrollo de las ciencias forenses el más auge lo ha tenido, puesto que la medicina legal es básicamente el diagnóstico y como cualquier rama de la medicina, son los signos de personas vivas o en un cadáver los que se utilizan para tal fin. Por ejemplo, aquí vamos a ver de una víctima en la que se le evaluó el daño corporal y se calculó la base de este, utilizando conocimientos de las ciencias médicas, aunque actualmente el médico forense analiza incluso las demandas por la mala práctica de los especialistas en dicha ciencia. Aquí nosotros vamos a ver que Imhotep fue el primer médico legal descrito en Egipto, 3000 años antes de Cristo. Esto se encuentra en el código de Hammurabi en Babilonia, en 1700 años antes de Cristo, en donde consta una relación entre la medicina y la ley. Luego podemos citar 12 tablas a partir del año 451 antes de Cristo, en donde habla del embarazo y el enfermo mental. Al doctor. Gracias. Bueno, durante la Edad Media se destacan los documentos del Código Justiniano, o Justiniano, como todos lo hemos leído más de algún momento. En el siglo XIX fue en Francia donde se elaboró el primer libro de medicina legal. Y luego, en Guatemala, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 7 de octubre de 1840, pero en la Cátedra de Medicina Legal se estableció hasta 1869, siendo el primer profesor el doctor Mariano Gándara.
desarrollándose luego la medicina legal en dos grupos de médicos pertenecientes al Ministerio Público y otro al organismo judicial. Aquí quiero acotar de que el primero que tuvo medicina forense fue el organismo judicial. Luego, con la creación del Ministerio Público, ellos tenían también aparte su cuerpo de medicina legal. Luego, trataron de unir las fuerzas, no estar divididos, y se hizo un solo grupo que ahora se conoce como el INASIF. Evaluando el examen clínico de autopsias y análisis toxicológicos en la Facultad de Farmacia y el Hospital General San Juan de Dios, así se dio inicio los primeros a nivel de Guatemala. El médico más destacado en medicina legal de Guatemala y quien escribiera los primeros documentos se le conoce como el doctor Carlos Federico Mora, quien se especializó en París y ocupó el cargo de jefe del servicio médico forense en 1922 y 1932. Vamos a encontrar nosotros que perito viene de la palabra latín peritus, docto, experimentado en una ciencia o un arte. Es la persona que por poseer conocimiento científico, artístico o práctico en lo requerido para emitir dictámenes sobre hechos cuya apreciación no puede ser llevada a cabo por cualquier persona. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros peritos en medicina, peritos económicos, peritos en balística, en gran cantidad de peritaje que ellos tienen esa especialidad para definir y demostrar la veracidad a través de su conocimiento. Como también nosotros podemos tener aquellas personas que son peritos en artes o en pinturas que pueden demostrar la veracidad de una pintura, la legalidad y la importancia que pueda tener, etcétera, de acuerdo a su conocimiento. El médico forense es el especialista en medicina legal, poseedor de criterios y análisis científico de casos médicos, de acuerdo a las necesidades de la Administración de Justicia. Esto lo vamos a encontrar en la sección 4 del Código Procesal Penal de los artículos 225 al 249 para que lo empiecen a leer y vayan teniendo conocimiento de ello. ¿Qué requisitos actualmente se necesitan para pertenecer a INASIF? Como único requisito para optar a la medicina forense es ser médico general, de acuerdo al artículo 226 del Código Procesal Penal. En cualquiera de las universidades del país, no importa de dónde se ha graduado. Siendo esto una gran deficiencia en el perfil de contratación sujeto de la medicina legal, porque en Guatemala no hay una especialidad de medicina forense. Entonces, al no haber esa especialidad, se tiene una falencia en esta rama a nivel general. Otros requisitos deben ser obligatoriedad. El cargo lo vamos a encontrar en el artículo 227 del Código Procesal Penal, en la que señala que el perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo. Impedimentos los encontramos en el artículo 228 y aceptación del cargo en el artículo 232, ambos del Código Procesal Penal. Recordemos de que a la hora que nosotros escribamos en un examen o hablemos en un cargo, nosotros no podemos decir artículo 228 CPP, y ni vamos a escribir tampoco artículo 228 CPP, sino van a tener que hacerlo como Código Procesal Penal. Informe médico legal. El dictamen pericial, también llamado pericia o expertise, solo puede realizar por solicitud de una autoridad competente. Nadie lo puede ordenar o nadie lo puede solicitar. Se solicita o se tramita o se solicita ante un juez y él es el que da la orden para que la persona competente pueda dar un dictamen.
El certificado médico, ojo a esto. A pesar de que el documento se toma como una muestra, una prueba, el documento es nada más constancia por escrito de los hallazgos encontrados en un examen clínico. No va dirigido a nadie en particular y no tiene valor jurídico, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado e importancia en lo que vamos a realizar. En medicina nosotros tenemos esta imagen que es el hombre de Vitruvio, dibujado por Da Vinci, demuestra la importancia, la complejidad del cuerpo humano y lo bien que somos simétricamente y que complejamente nosotros en una forma anatómico, patológico, es simétrico en todos los sentidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, licenciado. ¿Va a trasladar la diapositiva, Rick? Doctor, perdón. ¿Voy a pasar las diapositivas? Sí. No, las diapositivas sí no las comparto. Ya, muchas gracias. Todo lo que yo les hablé hoy y un poco más va en el documento que les envié ayer. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que hayan visto en el... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Le saluda Martina Mejía. Y yo tengo una duda. ¿Qué tan complicado es identificar a una persona a través de su dentadura? Porque aquí en Guatemala no tenemos cultura de ir al odontólogo. Solo gente de recursos económicos privilegiados, pues, sí tiene esa cultura de asistir por lo menos una vez al año con el odontólogo. Pero la mayoría somos de escasos recursos y la gente no tiene cultura de ir. Entonces no tienen registros dentales. ¿Qué tanto complica esto la identificación de las personas a través de esta técnica? Fíjese que todo es una evolución. Ha ido la odontología evolucionando de acuerdo a como nosotros hemos ido cambiando. Por ejemplo, antes todo era extracciones. Hoy en día, ya muchos niños o muchos padres nos encargamos de los hijos de llevarlos al odontólogo para una ortodoncia. Y es aquí como se va evolucionando. De la misma forma ha ido evolucionando la medicina forense en Guatemala o la odontología forense. En este sentido, si nosotros nos damos cuenta, en la actualidad tenemos falencias en la medicina y la odontología forense. Pero creo que conforme vayamos evolucionando, la medicina forense va a mejorar y va a cambiar. Y en términos de unos años, no le podría decir cuántos, a estos pasos agigantados que va, posiblemente ya vamos a tener una descripción generalizada de las personas a través del odontólogo. Por ejemplo, hasta hace aproximadamente 5 años se logró que Guatemala todos tuviéramos ya el registro de las huellas digitales. Y si no todos, ya por lo menos un 95%. Este es un avance. A 10 años atrás, ¿verdad? Que no se tenía esa información. Y así vamos a ir progresando en cada una de nuestra información, como también se tiene conocimiento, tiene ideas de que el ADN también lo podamos desarrollar en algún momento dado. Agradezco su respuesta, doctor. Muchas gracias. Para servirle, Martino. Doctor,
Disculpe, únicamente antes de continuar con las preguntas, y yo ya tengo listo el link de asistencia para que puedan seguir preguntando y en lo que usted responde las preguntas, ellos puedan llenar su asistencia. José y Luz. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Yo creo que ya me la respondió, pero la voy a hacer de todos modos. Lo que es la dactiloscopía es una rama de la medicina forense. ¿Cuál, perdón? La dactiloscopía. Bueno, mire pues. Esta no es una rama de la medicina forense. Es una parte de la medicina que en determinado momento se hace uso de ella. Gracias. Aló. ¿Sí, Luz? O Andrea, ¿Aló? no sé quién me habla. Sí, Luz. Doctor, es referente a la pregunta de la Aló. compañera sobre lo de Una la, tarde con la señora lo Janely del registro dental. Es que en Guatemala, como bien dijo usted, el único registro que existe es el de huellas dactilares. No obstante, pues el INASIF muchas veces ha logrado identificar por medio de dentadura cuando familiares tal vez sospechan que la persona del cadáver en la morgue puede ser un familiar de ellos y ellos llevan algún registro dental para que puedan comparar y ser identificados. Así es, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, cuesta en algún momento dado tener todo esto al día. No es cosa fácil, pero sí se está haciendo en determinado momento el poderlo realizar. Andrea creo que iba a preguntar. Buenas tardes, doctor. Disculpe, con una pregunta. En el caso de la descomposición de los cuerpos, ¿cuánto tiempo se demora? ¿O qué tan difícil es encontrar un cadáver que, por ejemplo, fue enterrado? Y cómo poder saber que ahí está el cadáver. Bueno, mire, ese tema lo vamos a ver más adelante y vamos a ver los tiempos de descomposición, los tiempos en que toda la flora y fauna va llegando a su momento. Entonces, cada uno tiene su tiempo y su periodo, y es así como se puede determinar o demostrar el tiempo que ha fallecido. Está bien, muchas gracias. Bueno. Digo, una pregunta como tema general, ¿qué ponemos en la asistencia?
Eso Anthony se los va a informar. Yo puse medicina forense, doctor. Ah, bueno, Ok. medicina forense. Sí. Está Ah, bien va, que puedan como colocar general medicina forense. Ok, gracias. Doctor, perdone, ¿podría indicarme usted la diferencia entre autopsia y necropsia? ¿Cuándo decimos que es una autopsia y cuándo decimos que es una necropsia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero le voy a adelantar la respuesta. Muchas gracias. La palabra autopsia no está bien dicha, porque la palabra que se tiene que utilizar es necropsia. Y vamos a descomponer la palabra en dos partes, ¿verdad? Que es el estudio de un cadáver. Si nosotros decimos autopsia, perdón, es que el cadáver mismo se va a hacer el estudio, que es imposible. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que ya la terminología se ha cambiado. Pero vamos a ver más adelante del por qué le pusieron en su momento autopsia, ¿verdad? Porque se realizaba en ciertos lugares como el anfiteatro, que era un lugar de exclusivo para realizar esta práctica de estudio. Muchas gracias, doctor. Bueno, para servirle. Bueno, compañeros, les deseo buena tarde y nos juntamos mañana a las 2 de la tarde. Listo, doctor. Feliz tarde. Gracias, Feliz tarde, doctor.